Señor, gracias por esta tarde que tú nos regalas. Te pedimos que, por favor, Dios, tú seas quien nos hable, Dios, que lo que vayamos a aprender el día de hoy sea de mucha ayuda, de mucho provecho para nuestras vidas, que lo vayamos aplicando día con día, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, nos bendigas, Señor, y nos dé sabiduría. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues miren, que no sé si darlo. Bueno, ¿se acuerdan que vimos lo de las 12 tribus de cada hijo? Y me puse a investigar, pero a lo mejor y no lo vemos ahorita, pero bueno, ya se los iré explicando por cada tribu, cómo tiene que ver algo de Jesús. O sea, yo andaba viendo cómo cada nombre de cada tribu tiene versículo relacionado con la vida de Jesús o con versículos más adelante, ¿no? Pero eso ahorita, si quieren lo vemos si nos da tiempo, si no. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que andábamos viendo cómo van naciendo los hijos y cómo prácticamente es una pelea entre las mamás, ¿no? Que son hermanas. Y vimos lo de las mandrágoras que precisamente o eran para la esterilidad, que sí es lo más probable, ¿no? Para la esterilidad o incluso para hacer cierta, pues, no sé, brujería o algo así, ¿no? Y nos quedamos prácticamente con cuando nace José, ¿se acuerdan? Y que precisamente yo les explicaba un poquito sobre el manto de colores o la túnica de José, que es lo mismo o es el mismo atuendo, si así lo quieren ver, que usaba Jesús. Y se acuerdan las similitudes, ¿no? A José o José es amado por su padre, ¿no? Es al que más ama. Jesús es el amado, o Dios dice, este es mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. A José lo aborrecen sus hermanos, a Jesús lo aborrecen también sus hermanos, al grado que le dicen, ¿no? Cuando lo van a ver, pues es que está fuera de sí, ¿no? Pues venimos a verlo porque pues, está loco, déjenlo, internamos en Oceánica, ¿no? Su mamá y sus hermanos van con él. A José lo venden, no me acuerdo la verdad a quién venden por 30 y a quién venden por 20 piezas, pero bueno, a uno por 20 y al otro por 30, ¿no? Pero es lo mismo, lo venden. Este, José pues va a dar a la cárcel, ¿se acuerdan? Está con Potifar, la esposa de Potifar, que acuéstate conmigo y acuéstate conmigo, que le decían la tímida, ¿se acuerdan? Y ahí andaba atrás de José y acuéstate conmigo y ándale y rogándole. Y se acuerdan que hagan de cuenta que lo juzgan mal y va a dar al bote. Y a Jesús hasta cierto punto le hacen lo mismo, ¿no? Y ahí lo llevan con el sumo sacerdote y con Poncio Pilato y todo ese rollo, ¿se acuerdan? Y al final del día, ¿se acuerdan que dice Génesis 50:20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para preservar con vida a mucho pueblo. Entonces, ahí está José intercediendo tanto por judíos como por gentiles, y literal da su vida por ellos. Y Faraón lo nombra el segundo en todo el reino. De hecho, ¿se acuerdan que le cambia el nombre? Le pone Safnat Panea y todavía les dice abrec, abrec, doblen la rodilla, doblen la rodilla. Y es casi, casi como con Jesús. Jesús va a la cruz, muere por judíos y gentiles, resucita y va a la diestra del Padre. Y hagan de cuenta que es el segundo en todo, ahí no es en todo el reino, o sea, como en Egipto, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿no? Y entonces todos los cristianos doblamos la rodilla ante Jesús, que es lo mismo que doblaban la rodilla con José. Pero eso ya lo iremos viendo cuando lleguemos. El punto era que nos quedamos prácticamente ahí con la vida de José, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que vimos lo de los tres tribus, ¿no? Que de Judá vienen los reyes, de Leví vienen los sacerdotes y de la de Benjamín vino Saúl, el primer rey. Y bueno, ahora lo que vamos a ver o lo que vamos a estudiar es cuando Jacob ya se quiere regresar
y su suegro Labán no lo deja, ¿se acuerdan? Y que todavía le tiene que chambear otros 6 años. Realmente Jacob se queda con Labán 20, 7 por Raquel, que no fue Raquel, le dieron a Lea, 7 por Raquel, ahora sí, y 6 con lo de las ovejas. Y lo vamos a ver ahorita, pero vamos antes, les voy a hacer un repaso. Si ustedes se acuerdan, cuando yo empecé estos estudios, hace como año y medio más o menos, había un objetivo, ¿no? Había como una línea, digamos así, clara. Y el punto del estudio, o bueno, de todo la línea que vamos a ir viendo, es cómo Dios se enfoca nada más en el exilio y te regreso, ¿no? El exilio y te restauro. Y eso siempre va a ser en nuestra vida. Nos convertimos, si le empezamos a bajar con Dios, etcétera, etcétera, va a haber un cierto exilio, ¿no? Ya no va a haber gozo, ya no va a haber paz, va a haber disciplina, va a haber desierto, todo eso, pero con el fin de que al final del día regresemos, ¿no? Y el punto aquí es el oriente, si ustedes se acuerdan. Dios plantó un huerto de Edén, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En el oriente. Lo plantó en oriente, así dice la Biblia. Ok, está el ser humano en el huerto de Edén, todo es bonito, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué viene? ¿Se acuerdan Génesis 3? Viene la serpiente, viene la caída del hombre. Cuando viene la caída del hombre, ¿hacia dónde los manda? Los exilia, los manda hacia el oriente. Si ustedes se acuerdan, los manda hacia el oriente y en el árbol de la vida pone dos querubines con espadas para que lo guarden, para que no vayan a comer. Incluso lo dice, no vaya a ser que el hombre estire su mano y coma del árbol, ¿no? Y entonces viva eternamente para siempre, pero podrido. No hubo una restauración, no hubo que alguien todavía muriera por sus pecados. Entonces, no puedo permitir que coma, ¿no? Luego de ahí se acuerdan, viene el caos de Génesis 6, vienen los ángeles caídos que se meten con las mujeres. ¿Para qué? Para alterar el ADN. Todo con una base. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y ella te va a herir en el calcañar. Entonces, desde ahí viene la guerra. Ya le canté la guerra a Satanás por esta caída, le canté la guerra. El hijo de la mujer, que va a ser el Mesías o el Salvador del mundo, va a luchar contra esa serpiente o contra Satanás. Entonces, Satanás, ¿qué dice? Bueno, si yo ya sé que el hijo de la mujer me va a matar o me va a ganar, ¿qué tengo que hacer? No voy a luchar contra él, voy a evitar que nazca. Entonces, ahí están los 200 ángeles en el monte Hermón, Génesis 6, se meten con las mujeres. ¿Para qué? Para alterar el ADN. Y entonces, alterando el ADN, garantizo que no nace el Mesías. ¿Pero qué van a hacer? Van a nacer gigantes, ¿están de acuerdo? Y nacen esos varones de renombre, ¿se acuerdan? Entonces, ahí están los híbridos, ahí están los monstruos. ¿Qué es lo que sucede? Por causa de esta hibridación que viene el diluvio. Entonces viene el diluvio en lo cual se salvan 8 personas. ¿Se acuerdan? Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas. Ahí están las 8 personas. Y si ustedes se acuerdan, lo íbamos viendo. El número 8 en la Biblia es el número de la... ¿Cómo era de? No es de la regeneración, es como de... O sea, de Reinicio. algo nuevo. Alna, el reinicio, exactamente, el reinicio. Entonces, ¿en qué día circuncidas al niño? Circuncidas al niño en el 8.º día, ¿no? ¿Cuántos son los autores del Nuevo Testamento? Son 8. ¿Cuántos se bajan del arca? 8 personas, ¿no? Entonces tenemos que reiniciar como un reset, ¿no? Entonces, bueno, se bajan de ahí, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan qué orden le da Dios a la humanidad? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿no? Espárzanse, fructificad y multiplicaos. Les da la orden 3 veces. ¿Y qué es lo que hacen? No, pues no. Nos vamos a una llanura ahí en Sinar y vamos a plantar una torre o vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿no? Nos vamos a hacer un nombre y nos vamos a ir a vengar de este Dios malo que trajo el diluvio. Y acuérdense que por ahí está en su cerebro al final del día es Sinar, es Sumer, es Sumeria. Entonces por ahí está la epopeya de Gilgamesh, por ahí está el Enuma Elish, todo eso, ¿no?
Entonces el punto es que tengo eso en mi cabeza y me tengo que ir a vengar de este Dios malo que trajo el diluvio, ¿no? Entonces, como sé que hay portales al cielo, de hecho, la Torre de Babel, que precisamente es un sigurat, si ustedes se acuerdan, sigurat significaba portal al cielo, ¿no? O puerta al cielo. Entonces ellos sabían que había portales, como lo dice la Biblia, ¿no? Que Dios abre las ventanas de los cielos. Entonces, si ustedes se acuerdan, Dios desciende con sus 70 ángeles, dice, ahora pues descendamos, ¿se acuerdan? Y entonces divide a las naciones en 70 y les asigna 70 ángeles como dioses menores. Eso viene en Deuteronomio 32:8, viene en el Salmo 82. Entonces ahí viene lo del concilio divino, cómo desciende con ellos, los divide y los esparce sobre la tierra. Pero ¿hacia dónde los manda? En este caso, ahí ya los divide en toda la humanidad, pero cuando bajan del arca, se van hacia dónde, ¿ustedes se acuerdan? Se van más al oriente, a Sinar, y ahí es donde hacen la torre. Se me fue una muy, muy buena. Cuando Caín mata a Abel, ¿hacia dónde se va Caín? Se va al oriente, ¿se acuerdan? Y se va a la tierra de Nod. Y Nod significa desierto, errante, o sea, significa así como donde no hay nada, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, toda la historia es caos, 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 y ese caos, tú pecas y hasta dónde te orilla, hacia el oriente, hacia el oriente, hacia el oriente, ¿ok? Cuando Dios llama a Abraham después de la Torre de Babel, que dice, a cada nación le voy a asignar un Dios menor, un ángel, un malaj, un mensajero, y yo me voy a quedar con una nación que es Abraham. ¿Se acuerdan? Dios llama a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y ya se va a Canaán. ¿Se acuerdan que no le obedece a la primera? El viaje era de este lado, ¿no? De Ur de los Caldeos hacia Canaán. Y no, este cuate se va hacia el norte, a Harán, y luego desciende a Canaán. ¿Y se acuerdan qué representa cada cosa? Ur de los Caldeos significa flama o llama. Harán significa sequedad o detención y Canaán significa humillación. Entonces ese recorrido todo ser humano lo tiene que hacer si es que quiere ir al cielo. Tiene que literal salirse del infierno, de las flamas, de las llamas del infierno y literal humillarse. Pero el ser humano somos orgullosos, entonces no todos hacen este viaje. La mayoría te dice, no, espérame tantito, tengo que meditar, tengo que pensar, es que eso no es para mí, es que yo no soy tan malo, yo soy bueno, ta, ta, ta. Entonces se van a Harán, se quedan detenidos muchas veces, entre que toman la decisión si se humillan o no. Pero al final del día, todo ser humano que quiere ir con Dios tiene que humillarse y tiene que ir a Canaán, sí o sí. Ese viaje que Abraham se echó, también nosotros nos lo tuvimos que echar en sentido espiritual, ¿no? Bueno, pero volvemos al tema, ahí empieza la restauración, o ahí empieza sí, 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 la restauración como tal, porque ¿dónde está Abraham? En el oriente, y ahora el viaje no es de occidente a oriente, sino de oriente hacia occidente. Tienes que regresar conmigo. En hebreo, ¿se acuerdan? Es shub, que regresa, tienes que regresar, tienes que regresar. La expresión para los judíos cuando pecan, nosotros decimos tienes que arreglar o te tienes que arrepentir. Y está bien dicha, pero para el judío tiene más significado. La palabra es shub, que quiere decir tienes que volver, vuélvete de tus malos caminos, regresa, tienes que restaurar. Y ahí les va otro ejemplo de restauración. Bueno, ahorita les sigo, perdón. Llama a Abraham y después de Abraham, ¿qué pasa? Nace Isaac y Dios lo prueba, ¿se acuerdan? Génesis 22, y quiere ver hasta dónde está dispuesto a Abraham a obedecer a Dios, al grado que está dispuesto a matar a su propio hijo, y es cuando un ángel le dice, no, detente, ¿no? Ya vi que temes a Jehová. Y ya no te preocupes, Dios proveyó de un sacrificio, se asoma, ve al carnero atorado en sus cuernos con la zarza, ¿se acuerdan que representa la corona de espinas de Jesús? Y ya pasa esa historia, y luego, ¿quién viene? Viene Isaac con Esaú y con Jacob, o con Jacob y Esaú, y se acuerdan que es más o menos en donde vamos. Y ahí está Jacob transando a su papá, ¿no? Disfrazándose de Esaú. ¿Ok? Hasta ahí va bien la historia.
Por acá ya empezaba el tema de la restauración, de regreso de oriente a occidente, que es aquí más o menos los mapas que estamos viendo, ¿no? Ahí es donde está, en este caso a la derecha, Ur de los Caldeos, Babilonia, y tiene que venir a Canaán. ¿Ok? Pero, si ustedes se acuerdan, en este mapa es de occidente a oriente, de oriente a occidente, y en este de acá, cuando los judíos son exiliados por Nabucodonosor, ¿qué están haciendo? De occidente a oriente, vas de regreso al oriente, vas de regreso al exilio, vas de regreso fuera de la voluntad de Dios, alejado de Dios. ¿Ok? Y les pongo algunos ejemplos. Piensen en el campamento o piensen en el tabernáculo. ¿Cómo estaba dirigido la puerta? Para resumir, la entrada, ¿hacia dónde está viendo? Quien se acuerda en el libro de Números Al viene cómo oriente. está. Exactamente. La entrada, la casita, si ven la, digamos, el tabernáculo, si ustedes fueran entrando, estarían viniendo de oriente hacia occidente. O sea, el objetivo de Dios de hacer el tabernáculo y de hacer el templo es que la entrada diera precisamente hacia el oriente. No para que te vayas, sino para que regreses del oriente. Ese es el punto. Y de todas las naciones tienen que venir y adorar al Dios verdadero. Entonces vienen de oriente a occidente. Y acuérdense, tanto en sentido literal como en sentido espiritual, la expresión. Tienes que regresar. Otro ejemplo, que ahí me equivoqué, ahí tuve que haber puesto el mapa de cuando fueron exiliados a Babilonia. Pero piensen en Babilonia con Nabucodonosor. ¿Hacia dónde fueron exiliados? Al oriente, hacia Babilonia. Y ahí los adoctrinaron, les enseñaron sus lenguas, todo el rollo, ¿no? Su magia, lo que ustedes quieran. Pero había una profecía, ¿se acuerdan? En el libro de Jeremías, que leyó Daniel, que en 70 años iban a regresar. Y se cumple con el rey Ciro y con Zorobabel, ¿se acuerdan? Regresan, por eso les mostraba yo un poquito ahí el mapa, ¿no? Pero ¿de dónde vienen nuevamente? Del oriente hacia occidente, por la orden de Ciro, y restauran el templo y restauran los muros. Bueno, reedifican. Otro ejemplo claro, estos sabios, ¿de dónde vienen? Parece que de dónde vienen y hacia dónde van. Precisamente son los sabios del oriente, vienen de Babilonia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué vienen de Babilonia? Porque en Babilonia estuvo Daniel, estuvo Esther. Entonces piénsenlo, ahí estuvo la gente fervorosa. Cuando Dios te manda al exilio, cuando Dios te disciplina, cuando estás lejos de su voluntad, es cuando más fervoroso te haces. Porque en el oriente no te queda de otra más que agarrar la Biblia y ponerte a leer y ponerte a leer y ponerte a leer hasta que o Dios te restaura o encuentra su voluntad o te regresa y dices, Dios, ya por favor, ¿por qué vienen de oriente? Porque precisamente ahí en Babilonia había gente que sabía de la Biblia. Y entonces precisamente mejor ellos que vienen de allá saben lo de las profecías, se acuerdan números 24:17 o 24:7, no me acuerdo, y lo de Isaías cuando dice que dromedarios de Madián iban a venir, ¿no? Con oro e incienso. Y dices, ¿y de dónde sacan la mirra? Bueno, eso viene en el libro de Daniel, que el Mesías príncipe iba a morir. Por eso es que vienen de Oriente, por eso es que cuando ven la estrella de números sobre la profecía, y por eso vienen, como diría Isaías y Daniel. ¿Qué otro ejemplo? La entrada triunfal a Jerusalén, Jesús de dónde viene y a dónde va, o precisamente por dónde va entrando, pues de oriente a occidente, ¿se acuerdan? Entonces, ahí podemos ver cómo va a empezar la restauración. Yo, Jesús, tengo que venir de oriente hacia occidente en un pollino, hijo de asna, etcétera. Entro a Jerusalén, me prueban, me explico, y ya que me ven sin mancha y todo ese rollo, ahora sí puedo pasar a morir, ¿no? Entonces ahí es donde Dios Padre está diciendo, a ver, ya, aquí ya está la salvación, la restauración total. Ahora sí, el que crea en Él, en automático es como si viniera de oriente a occidente, ¿no? Cosa que no sucede con David. ¿Se acuerdan que David, al contrario, no me acuerdo si es Simea o no me acuerdo el que le dice de groserías y le avienta piedras, ¿no?
Y David va al revés, va saliendo del templo y va hacia el oriente, y va todo podrido, ¿no? Y mientras uno va para el exilio, Jesús viene para restaurar. Pero es casi, casi la misma escena, digamos que se están como chocando, ¿me explico? Pero bueno, ¿por qué les puse todas estas imágenes? ¿Por qué todo esto que del oriente y todo el rollo? Para que precisamente no nos fuéramos aquí a confundir, o bueno, no confundir, perdón, para que no perdiéramos el hilo de lo que estamos viendo en la historia bíblica. Lo que nosotros vamos estudiando es de manera de Zoom, o sea, capítulo por capítulo, versículo por versículo y damos enseñanzas, pero necesitamos el panorama general de la Biblia. Entonces yo les pregunto, para efectos de esta historia, Jacob ahorita en dónde está, de dónde salió y hacia dónde se fue en esta historia con Labán. ¿Quién se acuerda? Y hasta va y busca esposa y le dice, no, vete a la casa para que Pues, consigas. pues Ujú. es que regresa de donde, en un sentido de donde pues salió su abuelo. Exactamente. Y viene huyendo de Saúl, ¿se acuerdan? Él ya está donde Dios quería que estuviera. Y no, Ujú. sale huyendo rumbo al norte, pero un poquito hacia el oriente, ¿me explico? Entonces dices, a ver, ¿qué onda con este Jacob? Si él ya se sabe la historia, Caín, Los Ángeles, Nimrod con Babilonia, o bueno, con la Torre de Babel. Él llamó a mi abuelo del oriente, yo voy para allá. Entonces, cuando no estás en la voluntad de Dios, regresas al caos del cual Dios te sacó. Y ese es el punto, que la historia que vamos a ver, digamos como que ahora el capítulo, si lo vemos de manera general, es ver cómo Jacob se va hacia el oriente y todo lo que tiene que pasar allá para luego regresar, porque va a regresar. ¿Explico? Por eso es que les eché todo el choro que del oriente y que todo el rollo y las diapositivas. Pero miren, ahora sí, no me voy a enfocar en lo que les había dicho. Y cada tribu, cada nombre de cada tribu tiene, si tiene al ratito se los paso, algún versículo que tenga que ver con el Mesías. Esos ya no los apunté. ¿Ok? Pero bueno, miren, vámonos al Génesis. Génesis 30, 23, que fue donde nos quedamos. ¿Ok? Y miren, vamos a leer, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro, que ahí fue donde nos quedamos. Y luego viene el 25, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ahí está el regreso, ¿no? Ya estuve aquí exiliado, ya fui tu esclavo, ya chambeé por, bueno, 14 años, ya esto, ya lo otro, ya estuvo, ¿no? Ya quiero ir de regreso, ¿no? Y vean que sigue, dice, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues, perdón, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. ¿Qué historia se les figura ahorita lo que estamos, los primeros versículos que estamos leyendo, a qué se les figura? ¿A cuál se acuerdan? ¿Cómo inicia el éxodo, no? Pues cuando están con Faraón y que va Ujú. Moisés y Aarón y le dice que los deje y Faraón le ponía peros, ¿no? Bueno, sí, te vas con tal, pero se quedan, por ejemplo, las mujeres o se quedan los Ujú. estos, o sea, no quería completamente que se fueran. Exacto, ahí está viviendo Jacob un éxodo personal, ¿no? No como nación, sino que él solito está viviendo como ese éxodo, ¿no? Y dice el 27, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, ¿no? ¿Qué les decía Faraón? Ora por mí, ¿no? No seas gacho, ya pídele a tu Dios, tú que estás más cerca de Dios, como siempre nos dice, ¿no? Entonces, casi, casi Jacob le hubiera dicho, pues tú también puedes orarle, ¿no? Ok, dice el 28, y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo.
porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos tipos de ovejas, ¿no? Las manchadas o salpicadas y las de color oscuro. Aquí a mí no me pregunten, en buena onda me puse a investigar como loco, y yo creo que no nos va a quedar de otra interpretación, pero ahorita lo vamos a ir leyendo en la historia, cómo, o número uno en la interpretación, o Jacob era tan malandro que le sabía menear sabroso a la genética, esa es una. El mismo versículo no te deja ver cómo, no, no hay manera, o sea, incluso si tú lo lees es hasta como ridículo, tú dices, pues no tiene sentido, algo más tuvo que haber hecho o algo le meneaba, literal. O la otra es que literal Dios intervino. Y por los versículos que vamos a ver más adelante, pues muy probablemente sí fue Dios, tal cual, ¿eh? O sea, la voluntad de Dios, o no sé, de manera sobrenatural, tal cual Dios le meneó allá a la genética, porque, o sea, son esas dos interpretaciones y en la primera no tiene mucho sentido. O sea, en el sentido de que no nos deja ver mucho. Pero igual pasa a ver, porque todavía Jacob ahí no se convertía, igual y en una de esas andaba de malandro. Pero mira, ahorita lo vamos a ir leyendo. Entonces dice el 33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices, o sea, aparte la seguridad de Jacob, ¿no? Como casi, casi si ves de las mías que salen así asado, órale, como si te las hubiera robado. Entonces dices, pues, ¿con qué seguridad? ¿Qué le sabes o con qué seguridad dices como para que puedas estar seguro que no van a salir así? Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro, entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. ¿Ok? Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Digamos, ahí está haciendo su, no sé qué haga, pero bueno. Dice, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. A ver, déjenme ver si puse la imagen. No. Bueno, ok, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Entonces ahí lo separaba bien. A ver, esto es de Labán, esto es mío, y vamos a ver cómo incluso ponía las más, como a las más robustas, a las más fuertes, para que fueran las que le dieran más crías, como más ganado, como se diga. O sea, bien malandro. A Labán le dejó lo podridito, lo débil, lo que no daba, y él se quedó con lo mero bueno. Otra vez el 40, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos, ¿no?
Entonces dices, a ver, ¿qué onda con este Jacob? Le repito, o le sabía, porque dices, a ver, tú, en dado caso, si tú oras y tú le dices, a ver, Dios, tú provéeme, tú bendíceme, tú haz que yo sea el que gane más, pues tú dejas que se reproduzcan como sean y no andas poniendo varas y tú dejas, ¿no? Y ahí se ve si Dios quiere. Pero en este caso que Jacob no sé qué hacía con esas varas, que les quitaba y no sé qué tanto, vayan ustedes a saber. Probablemente él sabía de genética o no sé qué carambas hacía ese cuate, pero dentro de que todavía no se había convertido, probablemente andaba haciendo cosas que no y le movía. Ahora, yo por qué hasta cierto punto no me inclino tanto y a la vez sí, porque si Jacob hubiera estado haciendo eso, Dios le hubiera, o sea, Dios lo hubiera disciplinado, ¿me explico? O sea, como que Dios no hubiera permitido, porque precisamente esa es una regla. Cuando tú le meneas a la genética, Dios interviene. Pasó en Génesis 6 y va a pasar en la tribulación. Por eso es que a mí digo, híjole, puede que sí, puede que no, no lo sé. La otra es que sí, Dios permitió que Jacob le meneara, porque precisamente a Labán ya había abusado. Y esta vez Dios dijo, órale, ahora tú, ahora sí que tú haz justicia por tu propia mano, ¿no? Y la otra que sí, probablemente Dios lo haya permitido, ¿no? No, no sé. O sea, esa sí no sabría yo decirles, ¿no? Pero miren, vamos a seguir leyendo y vean, les voy a leer, me voy a brincar a ciertos versículos y luego me regreso a la historia. Váyanse al 31:3. Ok, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahí está, regresa, ¿no? O regresa del oriente, ¿no? Del exilio. Me brinco al 5, ya en lo, bueno, el 5 dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ok, me brinco al 7. Dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Me brinco al 9. Dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces dices, a ver, bueno, fíjense, me brinco al 11. Dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, no sé, o sea, me explico, dices, a ver, pues dice que el ángel le dijo, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué tanto Jehová intervino? ¿Qué tanto Jacob fue el malandro? No sé, la verdad, y sí no sabría yo decirles, pero algo que sí podemos ver es que literal sí Dios estuvo con él. Ahora, ¿por qué Dios estuvo con él? Porque como bien dice Jacob, todavía no lo hace su Dios, pero es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y de hecho le dice temor de Isaac, ¿me explico? Entonces ahí podemos ver cómo Dios incluso tiene misericordia de Jacob y lo que lo está invitando es regresa, regresa de tu exilio, regresa del oriente y aquí en mi casa nos damos un tiro. Ahora sí que aquí me vas a conocer y aquí vas a saber quién soy. Y ya no voy a ser el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Ahora incluso voy a ser el Dios de Jacob, tu Dios, y te voy a cambiar el nombre. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita seguimos en la historia. Nada más algo que yo sí les quería leer o explicar rapidito. Déjenme regreso. ¿Se acuerdan que les dije sobre sobre los nombres? Miren, vamos, que no sabía si me iba a dar tiempo. Vamos rápido, en Rubén vamos a buscar Isaías 9:6. ¿Quién se acuerda, como examen, qué significa Rubén? Ve de un hijo. Ve de un hijo, ¿no? O he aquí un hijo. Y vamos a ver qué dice Isaías 9:6. Fíjense, que ya no lo sabemos de memoria. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Porque un niño nos es nacido, ¿no? Miren, ahí hay un niño, ahí, ved un hijo, si así lo quieren ver. Ahí está Rubén en el Mesías, ¿me explico? O cuando el padre dice, este es mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia, a él oíd, ¿no? Que de hecho, aprovechando a él oíd, ¿se acuerdan qué significa Simeón o Simón? ¿Qué significa? ¿Quién se acuerda? O yo, Oyó, porque Dios oyó la aflicción. Y entonces, este es mi hijo amado, ¿a él qué? A él oíd. ¿O se acuerdan del Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O vamos a Apocalipsis 2:19, que esto siempre se le dijo a las 7 iglesias. Fíjense, ahí están, 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe. No, 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 a ver, no, espérenme. No, lo puse mal, ¿no? Mm, lo puse mal. Bueno, el punto era, yo creo que era 2:9. No. Bueno, en donde, díganme en una donde venga que el que tenga oídos oiga lo que dice, lo que el ángel tiene que decir a las iglesias. El 11, ¿no será el 2:11? Ah, ok, 2:11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El que tenga oídos, oiga, ¿no? El que tenga oídos para oír, decía Jesús, que oiga. O este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces ahí está Simeón, ¿no? Está, o sea, me refiero como tipo encriptado, ¿no? Mm. Luego, ¿qué significa Leví? Pero Unión. que ya no, ándale, ya no conteste el tos. A ver, y a ver, vamos a Marcos. Quiere decir unión, ¿están de acuerdo? Mm. Y a ver qué dice. Fíjense, Marcos 17. Ujú. Fíjense qué dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer. Y lo está diciendo Jesús citando Génesis 2:24, ¿no? Pero ahí está la palabra, y se unirá, se tiene que unir a su mujer. Ahora no vamos tan lejos. No necesita decirlo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con su pueblo? Lo estaba uniendo a las tribus, ¿no? Estaba uniendo al norte con el sur, estaba uniendo al pueblo con Dios, pero bueno. Luego piensen en Judá. Ya habíamos visto qué significaba Judá, que quiere decir alabanza, Ujú. pero también Judá significa confesión o confesar. Y de hecho ahí viene una enseñanza muy buena. ¿Por qué, por qué creen que de la tribu de Judá vienen los reyes? O sea, sabemos que de Judá vienen los reyes, pero ¿cuál sería la razón? Hay un versículo con una profecía en Génesis 49, cuando no será quitado el cetro de Judá, etcétera. Pero ¿por qué Judá? Porque ahora sí que en el nombre lleva la fama. Como no nada más quiere decir alabanza y quiere decir confesar o confesión, es el primero en la Biblia en confesar sus pecados, si así Porque lo es quieren el ver. que, perdón, es el que tuvo que ver con Tamar Exactamente. y ahí Y confiesa. es el primero que confiesa ahí con Tamar, no aguanta y dice, no, ya, se confiesa, si así lo quieren ver. Y también con José y con Benjamín. Él es el que dice, no, yo me quedo. Entonces, digamos que Judá es como la primera persona en la Biblia que confiesa sus pecados, que se enfrenta a sí mismo, que va y arregla con Dios abiertamente. ¿Y qué dice primera de Juan 1:9? A Que ver, si, de memoria. que si Ajá. confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para escucharnos y perdonarnos.
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. Entonces dices, ah, caray, ahí está Judá, ¿no? Confesándose, su nombre viene de esa raíz de confesión o de confesar, y ahí está primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, como si Judá hubiera aplicado ese versículo sin haberse escrito todavía, ¿no? Pero en su vida, ahora sí que lo vivió. Ok. Luego viene Dan. ¿Quién se acuerda qué significa Dan? Que no diga César, ¿no? Porque ¿Contienda? Dan, Dan es juicio. Juicio, juicio. Por ahí va, ¿no? Más o menos. Fíjense, y vamos a ver Ya el que el, sigue es Sergio, contienda. el que sigue es contienda. ¿Se acuerdan? Daniel, Daniel significa Dios juzga, ¿no? Dan es juicio nada más. A ver, miren, Juan 16, del 8 al 11. Ujú. Ahí estamos. Ujú. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de qué? Y de dan, y de juicio, ¿no? Bueno, ya no la sabemos, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hablando de Satanás, ¿no? Pero bueno, ahí está Dan, digamos, ahí encriptado también, ¿no? Ahora sí, Neftalí, ¿no? Que quiere decir contienda. A ver, vamos a Mateo, Mateo 12, del 18 al 19. Ok, aquí vienen las características del Mesías. Ahí están. Fíjense, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Bueno, fíjense, está Dan. No contenderá, ahí está, ¿no? O sea, Neftalí, nada más que en lugar de contienda, este no va a contender, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces ahí están las características. No va a contender, el Mesías no tiene que contender. Ok, ahora miren, vamos a ver a Gad. ¿Quién se acuerda qué es Gad? Bueno, ¿qué significa? Habías dicho que dijo que se había sacado, ¿qué? La lotería o la fortuna, no me acuerdo qué Es una dijiste. rola, ¿no? A ver, es que no, sí, pero no. Fortuna, ¿no? Ah, allá viendo tus apuntes, no, no, no. Sí, A ver, fortuna, ¿no? Sí, algo así habías dicho, no recuerdo. fortuna y o afortunado, ¿no? Y vamos al 34:8. Fíjense, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, que eso significa Gad, afortunado o dichoso, ¿ok? Digamos como, tipo como bienaventurado, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí me explico? Que de hecho en este caso, Gad y Aser es prácticamente muy similar. En Aser tú puede aplicar el Salmo 1. A ver, vamos al Salmo 1. Fíjense. Ahí estamos, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero bueno, ya no me sigo, o sea, ya no lo sabemos. Pero el punto es bienaventurado, ¿no? Feliz, si así lo quieren ver. Por eso es que Gad y Aser van como de la mano, es muy, muy similar.
Ahora aquí, Isaacar, ¿se acuerdan qué era Isaacar? ¿Quién se acuerda? Si quieren pueden ver sus notas, ¿eh? No pasa nada. Digo, si hace notas. Bueno, Isaacar significa, ¿se acuerdan? Recompensa o salario. ¿Ok? Ya ahí no puse los versículos, la verdad se me fue, pero piensen en cuando Jesús, creo que es en un salmo, no me acuerdo, cuando dice que el incrédulo ya tiene su recompensa. Y piensen, o sea, cuando está hablando de que se van a ir al infierno, que lo usa de forma sarcástica, que dice, el incrédulo ya tiene su recompensa, ¿eh? O sea, como que ese cuate ya se verá poder ir al infierno. Pero piensen en los cristianos. Yo les pregunto, ¿un cristiano va a tener recompensa? Sí, ¿y en dónde? Sí, cuando en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. ¿Y de qué va a depender nuestro salario o nuestra recompensa? De si edificamos o si le vamos a llevar oro, plata y piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Eso va a depender de, una vez que nos convertimos, qué estamos haciendo para Dios. Recuerden, la recompensa no va a ser en donde trabajamos y estudiamos, no, 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 no. Va a ser qué hice a partir de que nací de nuevo, qué hice para Cristo de ahí para el real. Y ahí es donde se va a ver tu recompensa. Oro, plata y piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Entonces ahí está aplicado, si así lo quieren ver y sacar, ¿no? Ahí, casi ahí es donde Dios va a decir, a ver, vamos a Isaacar, ¿no? Shacar, creo es. De hecho, de ahí vienen los shekels o algo así no me acuerdo el nombre de la moneda de los judíos, ¿no? Del salario, ¿no? Pero bueno, ahí está Isaacar, ¿no? Zabulón, ¿quién se acuerda quién es Zabulón? Bueno, ¿quién es? ¿Qué significa Zabulón? Morada. Morada, exactamente, o habitación. ¿Y se acuerdan? En la casa de mi padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Voy allá a prepararles lugar, ¿no? Y ya luego vengo por ustedes. Pero precisamente, o el Salmo 23, miren, vamos rápido. Vamos rápido al Salmo 23, al final, el último versículo. Salmo 23, 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Entonces ahí está, digamos, en la casa o moraré, digamos, es como sinónimo, ¿no? Si así lo quieren ver. Piensen en el milenio, en dónde vamos a habitar. ¿Qué fiesta es la que se va a celebrar en el milenio? Hay una fiesta de las 7, que es la única que se va a celebrar durante todo el milenio. ¿Quién se acuerda? Si no contesta nadie, espero ya contesto yo. ¿Eh? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fiesta es la que se celebra durante el milenio? Tabernáculos. Sí. Exactamente, la de Sukkot, la de los tabernáculos. Y muy probablemente en el milenio habitemos o vivamos en tabernáculos. Entonces, piensen en Zabulón, que significa habitar o morada, ¿no? Y volvemos al tema, era otro contexto, ¿no? Ahora sí va a vivir mi marido conmigo, ahora sí va a habitar. Ahorita no tiene nada que ver, lo estoy viendo de manera, si así lo quieren ver como teológica o como le quieran llamar, pero a futuro piénsenlo. Tanto hay moradas en el cielo como en el milenio vamos a habitar ahí, ¿no? O se va a celebrar esa fiesta. Ahora piensen esto, que es lo más interesante en José o Yosef, ¿no? ¿Quién se acuerda qué significa? ¿Qué significa José? Añádame. Dios me añada, exactamente, Dios me añada otro, ¿no? Que efectivamente le va a añadir a Benjamín, pero ahora piensen en José, y hasta cierto punto ahora no me voy a enfocar en el nombre o en el significado de que Dios me añada, ¿no? Que hasta cierto punto sí, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia,
y lo demás que va a llegar, ¿por qué? Por añadidura, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Esta sí no se las dije y a ver quién se las sabe. ¿Cómo se llama la mamá de José? Raquel. ¿Y qué significa Raquel? Esa sí no la vimos. ¿No? Estéril, ¿Qué no creen? podía tener hijos. No, no es Ok, cierto. esa era su característica. Bueno, no se preocupen, Ajá. esa no la vimos. No era como obligación que se la supieran. Raquel significa oveja o cordero y es la mamá de José. Y entonces piénsenlo, la, la cordero o la oveja tiene a o sea, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y se acuerdan cuando Jesús va entrando a Jerusalén, ¿qué tenían que llevar el día 10 todos los judíos? Un cordero joven de 1 año sin mancha, precisamente para que lo ofrecieran para la Pascua. Cuando Dios está llevando a Jesús en el pollino y va a entrar al templo, es como que Dios les está diciendo, aquí está mi cordero pascual. ¿Lo quieres? Pruébalo, pruébalo, es sin mancha. ¿Te gusta que Él sea el que se ofrezca por todos los pecados de la humanidad? Ahora piensen, si Raquel se llama oveja o cordero y da a luz un hijo, ¿su hijo qué va a hacer en automático? Pues no puede ser un perro, no puede ser un gato, no puede ser una vaca. Pues tiene que dar a luz un cordero o una oveja. Y entonces piensen en José siendo el hijo precisamente de una oveja o de un cordero, de una cordero, no sé cómo se diga, o lo que sea. Y lógicamente que va a ser el cordero joven de 1 año sin mancha y va a cumplir precisamente lo que vimos acá atrás. Híjole, ahora sí puse como 1000, ¿no? Va a cumplir, precisamente va a ser el papel de Jesús. Entonces, si Jesús es el Cordero Pascual, en automático José, ¿qué va a hacer? Si acá Jesús es Dios porque es hijo de Dios, acá José, ¿qué va a hacer? Si la mamá se llama oveja o es un cordero, José va a ser ese cordero también. Y va a ser ese cordero joven de 1 año sin mancha que va a ser sacrificado tanto por los gentiles como por su pueblo. Entonces, o sea, si ustedes lo van viendo de esa manera, los nombres de los hijos de Jacob van cumpliendo ciertas características, pero José es el que cumple la mayoría, o literal es una copia, o más bien Jesús es la copia de José, si así lo quieren ver. Incluso algo que se me olvidó comentarles con Dan, que es juicio, piensen cuando Jesús va a juzgar a las naciones. Me explico cuando va a ser el juicio de las naciones, Mateo 25. Entonces, si lo van estudiando a detalle, incluso yo les diría, si puedan, métanse un poquito más, rasquen de más. Viene toda una línea de cómo los nombres aplican para la vida de Jesús. Se nos olvidó Dina, pero Dina también quiere decir juicio, es como Dan. Os digo, al final del día es algo similar. Y miren, si quieren, para que ahí terminemos, vamos a ver Benjamín, vamos a Isaías 41:13. ¿Qué significa Benjamín? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Dijiste que Benjamín? este, bueno, primero iba a tener un nombre porque su mamá iba a morir, pero después dijo que iba a ser el hijo de su fuerza, algo así. El hijo de Ok, su fuerza, Benjamín o su mano significa, derecha, algo así dijiste. ajá, el hijo de mi diestra o el hijo de mi mano derecha, ¿no? Y en la Biblia la diestra significa fuerza. Ahora piensen en Isaías 41:13, ¿qué dice? Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de dónde, de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ok, entonces dice, ah, caray, ahí está, sosteniéndote de tu mano derecha. ¿Y quién es el que te da la fuerza? Te la da Dios. Ahora vamos a Hebreos 12:2. Cuando Jesús muere
y resucita, ¿en dónde se pone? Fíjense, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ahí estamos, ¿no? Jesús se sienta a la diestra del Padre. Dios nos sostiene de nuestro brazo derecho, ¿no? Entonces ahí volvemos al punto, o sea, los nombres no es que nada más surtieran efecto en la época. Les digo, a futuro tiene todo que ver. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí, fíjense, si quieren ya nada más les leo otro tantito y ya nos vamos. En Génesis, vamos a Génesis 30, donde nos quedamos, que fue en el 31, ¿no? Ok, fíjense, vamos al 31:17. Les leo tantito. Fíjense, 31:17, porque ya vimos cómo estuvo de esclavo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va a regresar. Jacob huye de Labán. Y los voy a dejar en un punto que a propósito lo quiero dejar ahí. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero la habían ido, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ok, déjenme les leo tantito atrás. Bueno, no, ahorita, fíjense, ahí les va. Y ya con esto acabo. La palabra en hebreo para estas cosas, que son los ídolos, es terafín o los terafines, ¿ok? Y que precisamente son estas figuras. ¿Se acuerdan cuando llegamos a ver la película de Josías? Que Josías, digo, es una película, ¿no? O sea, lógico, ellos ponen lo que se imaginan que era, pero muy probablemente eran estos, que son chiquitos. Eran los terafines. Y estos, terafín significa Dios familiar, ¿ok? Eran los dioses familiares o los ídolos. ¿Y ustedes por qué creen? Y con esa pregunta los dejo y acabamos. ¿Por qué creen que Raquel los roba? ¿Por qué creen que roba los ídolos familiares o los dioses familiares? Y eran chiquitos, eran precisamente así de ese pelo, ¿no? Te cabían en la mano. Porque ¿Qué no creen que tenía querían? fe, no tenía fe en Jehová. Ok. Sí, 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 no tenía fe, o sea, Pues digamos, ajá, yo pienso que porque algo. todavía no conocía pues al Dios verdadero y entonces pues ella de alguna manera quería llevarse algo de su familia, como dice su herencia familiar en cuestión a pues a los dioses, porque bueno, conforme tú nos has dicho, se supone que en el versículo anterior donde dice que Jacob va a volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán, entonces apenas ahí Jacob se va a ir a humillar, Ujú, apenas es donde va a ir como a humillarse, no a, te podría decir a humillarse, a nacer de nuevo, ahora sí ya creerle a Dios. Y entonces, pues Raquel, pues si Jacob no conocía a Dios, menos Raquel. ujú. El punto aquí, que precisamente como eran los dioses familiares, los terafines, el chiste era que heredabas, o sea, así como con los patriarcas, el primogénito era el que heredaba la mayor parte y le imponían las manos y se pasaba la herencia, digamos, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, etcétera. En el caso de ellos, ¿se acuerdan el papá de Abraham? El, pa- el papá de Labán, ¿quién es? A ver quién se acuerda. Es Nacor.
Hermano Y Nacor es hermano de quién? de Abraham. De Abraham. ¿Y quién es el papá de Abraham y de Nacor? El que tenía sus ídolos que los mató Dios, cuando están con los filisteos, pero no Creo recuerdo que su todos nombre. habló, pero creo que no se oye. Ajá. Arán. O sea, ¿quién dijiste? El papá Sí, de bueno, de Labán. Nacor. Y luego, Ajá. Pero y luego el papá de Harán, de Nacor y de Abraham, ¿quién era? no, Arfaxad, no, no me acuerdo. Es Taré, ¿se acuerdan? Ah, Ah, Taré. sí, Taret. Y Taré, precisamente, ¿se acuerdan en el libro de Yasser? Que Abraham entra y le rompe los dioses familiares o los ídolos, que probablemente eran estas, o probablemente igual y estaban grandes, como fuera. Pero porque ellos en su cerebro, como no conocían a Jehová y tenían dioses ajenos, llámese Marduk o lo que sea, ellos así heredaban precisamente como que la primogenitura o se quedaban con la herencia del padre, no hurtándole los ídolos, pero sí que el padre le dijera, sabes que ahora te toca a ti, ahora en tu casa, ahora tú ten a los terafines. Y eso es símbolo de que tú vas a heredar. Y entonces por eso es que Raquel dice, no, a mí me toca o nos toca. Y vámonos. Y eso viene arriba. Por eso no les quise leer. Fíjense rapidito. Fíjense 31:14, ¿qué dice? Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha hecho, porque Jacob ya les dice, vámonos, nos tenemos que ir ya. ¿Y qué le dice? Oye, pero ¿y nuestra heredad? O sea, ¿qué vamos a heredar? O sea, no, nada. Por eso es que más adelante Raquel hurta los ídolos del padre, porque es como yo me estoy quedando con tu heredad. El día que te mueras, a mí me corresponden. Ahora sí que el día que te mueras y se den cuenta quién tenía los terafines, a ese le corresponde la herencia. ¿Me explico? Independientemente de que adorara a otro Dios, lo hacía por el tema de quedarse con todo lo de su papá. Te digo, va implícito la idolatría y todo, ¿no? Pero bueno, vamos, si quieren ahí le dejamos y ya la otra semana ahora sí nos vamos todo el 31 en orden y vamos viendo esto de los terafines y todo ese rollo, en qué otros versículos se repiten, cómo se llevaba a cabo Oye, la hijo, adoración. pero Sí. entonces sí, bueno, yo creo que entonces sí como tal no conocía a Jehová de los ejércitos, porque pues aunque lo hubiera conocido, bueno, si ya lo hubiera conocido no hubiera querido llevarse eso, porque aunque hubiera sido herencia familiar, pues no, porque ella sabía que eran ídolos y a Dios no, eso no le agradaba. Como pasa ahorita que mucha gente dice, es que pues yo soy católica porque mi mamá es católica y si yo me vuelvo a Cristo me deshereda. Entonces yo digo, no, pues, o sea, no te importa, tú cuando realmente conoces a Dios no te importa que te quedes sin dinero y sin herencia. Entonces yo creo que Pero también mira, aparte de eso, de lo que decías, ujú, yo siento que Raquel todavía no conocía a Dios. a ver, o sea, sí te Pero, entiendo. Ajá, perdón, ¿de qué? yo no estoy muy de acuerdo porque, o sea, pues también con Dios, aunque lo vas conociendo, pues no eres perfecto y muchas veces Dios va trabajando en ti y hay fallas y es un proceso en el cual vas, o sea, te vas desprendiendo, ¿no? Entonces puedes ya conocer de Dios Ah, y todavía no entregar tu vida al 100%. De hecho, hasta la fecha seguimos fallando y entregando. Entonces yo lo veo así. Ajá. Ahora, la otra, exacto, o sea, la lógica es si Jacob no ha nacido de nuevo, pues menos su esposa, ¿no? Esa es como la lógica. Pero también dirías, ¿y por qué oró? ¿Se acuerdan que con José oró y Dios lo oyó y órale, le dio a José? Aquí el punto sería, y les pongo mi ejemplo, ahora sí que literal el mío. Yo a los 13 años me hablaron de Cristo y yo lo rechacé. Yo a los 15, 16 años, yo me sabía los versículos de memoria, me sabía las 5 verdades, me sabía Juan 3:16, me sabía algunos de Romanos,
entendía la gracia, entendía la Trinidad, sabía que Jesús había muerto por mis pecados, yo sabía separar catolicismo de cristianismo, pues si me moría me iba a ir al infierno. ¿Sí me explico? No era nacido de nuevo. O sea, tenía el conocimiento, me sabía muchas cosas, sabía incluso a veces cosas que los que ya son nacidos de nuevo les cuesta trabajo, porque yo sabía, porque convivía con cristianos, estaba con ellos, iba a campamento de cristianos, pero yo sabía perfecto que el día que me muriera me iba a ir al infierno. Entonces, una cosa es saber del Dios, conocerlo. De Jehová sabía todo el mundo. Rahab la ramera, ¿cómo sabía? Y no había WhatsApp, no habían publicado, ay, Jehová mató a los dioses egipcios, ¿no? Pues, ¿cómo sabían? Tenía su fama, ¿no? Y podían saber de él. Podían incluso citar, como diría Santiago, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan, pero un demonio no se arrepiente. Ese es el punto. O sea que probablemente podrían haber sabido, y a lo mejor incluso Raquel sabía cómo funcionaba ese Dios, pero no le creía. Ahí coincido con César, no le entregaba hasta cierto punto. Por eso es que incluso ni Jacob sabe que Raquel se guardó los ídolos. Más adelante lo vamos a ver, ni Jacob sabía. Ya después le dice, oye, mija, no manches, o sea, ya tíralos, ¿no? Pero ese es el punto, es como una media, ¿no? En donde efectivamente tú puedes saber de ese Dios. Yo me acuerdo que yo decía el Dios de los cristianos o el Dios de mi mamá, ¿no? Yo así me expresaba. Y sabía muchas cosas de él, pero no lo quería hacer mi Dios y no había nacido de nuevo. Entonces, en el caso de Raquel, probablemente o era nacida de nuevo y no entregaba su vida, o no era nacida de nuevo, sabía de ese Dios y después se convierte. Pero efectivamente, en cualquiera de las dos, como dice César al final del día, es un proceso. Uno es cuando eres santo, cuando naces de nuevo, cuando eres apartado para Dios, y la otra es la santificación. El ser santo es en un abrir y cerrar de ojos, es cuando tú te arrepientes. Cuando naces de nuevo es así, es un milagro que Dios hace así. Pero de ahí a la santificación, a los frutos del Espíritu, al ir entregando tu vida, y acuérdense, mismo Pablo lo decía, está el aguijón en la carne. O sea, tú puedes llevar 10, 15 años de cristiano y todavía tienes tu aguijón, ¿eh? Y ese casi, casi hasta que te mueras. No sabemos si precisamente Raquel, como venía de idolatría, venía de todo mal, pues dijera, no, pues este no lo puedo tirar. Sí, ya leo la Biblia, pero ahí traigo mis estampitas en la cartera, ¿no? O sea, y ahí ya es cada quien, bueno, digamos, no podemos juzgar, es orar por esas personas y poco a poco, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a dejarle y la otra semana ya le continuamos, ¿no? Y si quieren, ya ahorita que oremos, checamos con Serge, porque ya vimos lo de tu duda, mi Serge. Pero como no estabas, si quieres ahorita rápido al finalizar, quien quiera quedarse, ¿no? Pero vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por este estudio, gracias por este día que tú nos regalas. Te pedimos, Dios, que todo lo que vamos aprendiendo y vamos viendo, Dios, lo apliquemos a nuestra vida, Dios. Que no solamente seamos oidores, Dios, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Te pedimos que como vamos viendo en esta historia, Señor, todo lo bueno que vamos viendo lo apropiemos y todo lo malo, Señor, tú nos guardes de que no lo repitamos precisamente. Te pedimos que bendigas a las personas, Dios, que están conectadas. Tráelas con bien la siguiente cita, Señor. Guárdalas, bendice sus familias. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.